Se conocen más datos de Rosario Narco y una vinculación con lavado de dinero. En instantes te vamos a contar los detalles de una investigación con Tuni Coleman, con Paulo Cablan y todo el análisis de 1.200 millones de pesos de lavado de dinero. Y este hombre, Guille Cantero, el líder de los monos, con esta frase, ¿se acuerdan? Condenado a 22 años de prisión, contratos sicarios para tirar tiros a jueces. Muchos datos se vienen conociendo en las últimas horas a partir del juicio que se llevó adelante en Rosario, donde en C5N también estuvimos trabajando en vivo desde el lugar. Los chats que revelan cómo Guille Cantero amenazaba y mandaba a matar testigos desde la cárcel, por ejemplo, o la manera en que la banda de los monos lavaron más de 1.200 millones a través de varias sociedades ficticias. Todo esto vamos a ir detallando cada una de las cuestiones que empiezan a surgir en las últimas horas. Paulo Cablan, especialista en policiales, también nuestro compañero Tuni Coleman, con toda esta información que iremos detallando con todo lo que está pasando, lo que tiene que ver con Rosario Narco y que surge desde allí, desde la provincia de Santa Fe. En este escenario de la información se suma Paulo Cablan y Tuni Coleman porque empezamos a hablar de esta investigación, de los 1.200 millones de pesos. Siempre hablar de narcos, Paulo y Tuni, es hablar de dinero, ¿no? Que es el principal objetivo. Y también aprovechando un decreto en ese momento cuando Mauricio Macri era presidente para armar sociedades. Exactamente. Estas sociedades se armaron con el argumento, fue permitir armar sociedades que se llamaban sociedades de acción simplificada, que te permitían con cero trámite y cero control armar una sociedad. Lo que tenías que tener era un capital de 2 salarios mínimos, o sea, hoy en día 50.000 pesos. Y entonces, ¿qué hacían? Según en su momento denunció el titular de la IGJ, Ricardo Nissen. Al día siguiente, esos de capital de 50.000 pesos compraban un edificio de $500.000 o un departamento de $500.000. Entonces era perfecto para los narcos, como hoy dice Andrés Lerner. Armaron una cantidad enorme de sociedades y facturaban cosas truchas, inexistentes, y de esa manera hacían pasar por negocios legales el dinero que venía de vender cocaína. Tuni, que es lo más importante para una organización narcocriminal, la plata. Los jefes no lo encontrás con la droga, lo encontrás con la plata. Hago una aclaración. Rosario no es más ni menos narco que San Martín, La Matanza, Moreno, Córdoba, Tucumán. Hecha la aclaración, porque está todo posado en Rosario, no es más ni menos narco que otras ciudades. Lamentablemente, eso se ha hecho, lo que es el fenómeno de la favelización, abarca gran parte de los grandes conglomerados del país. No es ni más ni menos que otras ciudades. Pero te hago una pregunta ahí, un paréntesis. Los crímenes que surgen relacionados al negocio narco, ¿la cantidad de crímenes en Rosario es similar a la cantidad en otros lugares? Porque en otros lugares los dejan trabajar más libremente a los narcos. Si querés hablamos del tema. Cuando los narcos se pelean es porque hay alguien que le está tratando de quedarse con el negocio. Si no, no se pelean. Hacen plata. Los narcos no están para matarse, están para hacer plata, concretamente. Por eso en Rosario es más vidriera. En otros lugares los dejan laburar a los narcos. Pero es otro tema, para otro debate. Si los narcos, eso sí es real, se sientan sobre la plata. El jefe está sobre la plata, claramente. O el auto de alta gama. Claro, por eso cuando se les facilita el accionar, se les facilita cómo esconder la plata, tienen una forma más fácil para manejarse. Eso sí pasó. Hay varias sociedades, tengo aquí los nombres, que fueron detectadas, las que está explicando Tuni, las SAS, ¿no? SAS, que están vinculadas a distintos personajes que han trabajado desde hace un tiempo, de acuerdo a una investigación de un fiscal federal de apellido Rodríguez, con algunos integrantes de la organización conocida como los Monos. Estas sociedades que tienen como titulares a personas con domicilio en Rosario, ahí encuentran la conexión con algunos de los integrantes de la familia Cantero,
tienen domicilios en la ciudad de Buenos Aires. Me dijeron que uno de esos incluso acá muy cerca, en Colegiales, pero cuando van a detectar, a buscar esos domicilios, o no existen o hay domicilio de personas que no tienen ningún tipo de respaldo económico. Por ejemplo, Agromolino SAS, Despertar del Norte SAS. Es que los monos ya no se dedican solo al tema de la cocaína, ¿eh? Ojo que hay secuestros, hay extorsiones y dicen que hay negocios de exportación en negro de la soja. Claro. Entonces ellos, como están en el mundo ilícito, arman todas estas sociedades. Bueno, yo le explicaba antes a Pablo, estas sociedades, ¿para qué también se utilizaron? Pues vinieron después de los Panama Papers. Como se cortó lo de los Panama Papers, empezaron a hacer sociedades truchas acá. Y entonces, por ejemplo, un marido, sin que la esposa se enterara, armaba una sociedad de acción simplificada y compraba un departamento en Punta del Este. ¿Quién controlaba? Nadie. No lo controlaba Porque nadie. pasó en ese Pero momento... el día del divorcio, la esposa se daba cuenta que no estaba a nombre de los dos, sino de una sociedad de esta naturaleza con la que trabajaban. Exactamente, que no tenía ningún control de nada. Era el Ministerio de Modernización en ese momento, que mucha experiencia no tenía para controlar eso. Bueno, y además uno de los funcionarios, Rodrigo Sbarra, tenía además sociedades con las que blanqueaba coimas. O sea, hay toda una tenía trama. El búnker ahí en Paseo Colón, tenía un búnker, hay toda una cueva, trama. Una caleta. Hay toda una trama a través del cual se blanqueó, entre comillas, muy barato, porque fíjate que tenías que tener 2 sueldos mínimos para la base de la sociedad. Como contó recién Pablo, domicilios que no existen, o titulares que son personas que ni se enteran que son titulares, que son personas de bajos recursos. Se la dejaron servida. Exactamente. Mira, y con estos datos, los monos aprovecharon una ley de Macri para lavar dinero. Blanquearon 1.200 millones de pesos utilizando más de 10.000 facturas apócrifas, truchas. Y utilizaron 40 sociedades de acciones simplificadas, que es lo que estamos hablando, sociedades ficticias. Pero hay algo más que ahí lo subrayó recién Tuni, como al pasar, que me parece que es la segunda etapa de la investigación y que tiene que ver no solamente con cocaína, porque los monos se dedican a la cocaína básicamente, sino con la soja también. Esto tiene relación con el mundo de la soja. Usted dirá que, claro muchas veces se carga barcos, se cargan en Rosario, por ejemplo, por decir un puerto, puede ser en cualquier otro puerto, pero en los papeles figura Paraguay. Paraguay tiene un nivel de exportación de soja, dicen especialistas, no es mi especialidad, que no se condice con la cantidad de producción de soja que tiene. Y ha bajado el nivel de producción de soja en la Argentina. Es soja argentina que figura como paraguaya. ¿Cuál es la diferencia? 35%, ¿no? Sí, claro. Y tiene relación con estas sociedades. Y en algunos casos aparecen bandas narcocriminales porque les conviene blanquear por ese lado y no blanquear algo que ya está muy en la lupa del investigador, que es comprar departamentos. Comprar un edificio ya lo van a mirar rápidamente. Se acabó el negocio del departamento. Ahora pasa por la soja. Bueno, y hay más datos. Sí, repasamos algunos de los datos más. Accedieron además a beneficios fiscales por ser considerados empresarios. Claro, porque esta ley se armó para emprendedores. Entonces, sí, qué bueno, gente que hace negocios nuevos. Emprendedores de la delincuencia. De 11.000 sociedades, 98% se descubrió que no hicieron un pomo. Ningún emprendimiento, ningún emprendimiento. Nada de nada. Claro. Y los registros se hicieron en 24 horas sin control de personas. Express, un trámite express. Hubo casos de sociedades cada 12 horas armaban una sociedad nueva. ¡Qué locura! Entonces, es una locura eso. Cada 12 horas. Y como no tenía control, decía, la sociedad Pirulo acaba de vender soja. Y la verdad que no era, nunca vendió soja ni nada por el estilo, ni existía la sociedad, ni existía el domicilio, como contó Paulo. Es decir, se abrió las puertas para una truchada total que significa además, lavado de dinero. Nadie los perseguía.
Lo cuento porque lo he contado en otras oportunidades. ¿Me permiten mostrar una foto? Voy a contar algo de un señor. Mire, sí, dale. Permiso, permiso. Dale, Mire, dale, pasa. Acá está, esta es la cúpula de los monos. Mirá, esta es la cúpula de los monos. Este es el viejo Cantero ya liberado, el papá. Claudio Cantero ya había sido asesinado, el líder, y quedaron los lugartenientes. Este es el famoso Guille, el tiratiro. Y este es, en realidad se llama Ramón Machuca, pero lo conocen como el Moncho Cantero porque es un criado, es un hermano de crianza y es el jefe logístico de la organización Los Monos. Tipo que manejaba los búnker. Sí. Estaba prófugo y estuvo prófugo y no lo buscaban. A tal punto que a través de un abogado a este periodista le dijeron: hay alguien que quiere contarte algo que era muy interesante, se llama off the record, ¿no? Algo muy interesante, como los coimeaban los jueces. Sí, que cuente. Bueno, te va a contactar. Vino a la esquina del canal, estando prófugo, este señor, y me invitó a tomar un café. Yo después chequeé, se movía muy libremente. Acá vivía en Palermo. Sí. De hecho, lo agarraron en Palermo. Pero durante mucho tiempo nadie lo buscaba, lo pagué yo. Lo pagué yo por la duda. Siempre se paga. Cuando es un off the record, los viejos periodistas pagamos nosotros el café. Pero este señor vivía acá. Contaba cosas reales, muy cierto, como el negocio terminaba siendo muchas veces de la policía y de jueces. No era un negocio tan grande de ellos, sino el negocio era muchas veces de jueces fiscales y algunos otros personajes que... pero ellos como parte del negocio, ¿no? Claro, como parte del negocio. Bueno, claramente, tuvieron jugadores de fútbol. El negocio grande lo manejaban otros. Pero no lo seguían. Esto lo cuento porque a este muchacho no lo seguían, estaba prófugo. Es más, creo que lo acompañaba un productor de Canal 13, pero bueno, en otra cosa no me puedo... Otro dato. En eso yo no me meto. Pero marca varias señales de cómo se movieron y cómo se siguen moviendo en la cárcel también, ¿no? Sí. Que eso quedó muy declarado en el juicio. Bueno, no, y ahora se están tomando medidas en ese terreno. Ellos siguen manejando cosas desde la cárcel, se está empezando a ponerse un poco más estrictos en las cárceles con esta banda y otras, porque efectivamente manejan cosas insisto mucho en que se han diversificado, ahora secuestran, extorsionan, van a los supermercados y para dejarlos trabajar le cobran la cuota. Todo eso está pasando ahora. La mafia a la vieja usanza. A propósito del manejo desde las cárceles, es algo que de una vez por todas van a tener que hacer algo serio para terminar con esto. La mayoría, fíjense que la mayoría de los grandes líderes de las organizaciones narcocriminales que operan en el país están en cana. Claro, pero manejan ya no es todo un tema policial, están en cana, pero manejan desde la cárcel. Y hay muchos quizás por desconocimiento y otros por connivencia, porque hay un gran negocio detrás de eso. Hay muchos que seguramente cuando empezás a hablar del tema empiezan a taparse, no, que no diga, pero bueno, hay un gran negocio detrás de eso. Dejan actuar desde la cárcel. Cuento esto, recuerdo la semana pasada, un fallo del juez federal, un muy buen juez federal que tiene la República Argentina, que es el doctor Adrián González Charbay, de Campana, está en la zona neurálgica donde pasa toda la droga y está en la zona caliente, ahí sí que está laburando contra el narcotráfico, emitió un fallo pidiendo a las autoridades que se aplique el sistema antimafia italiano en las cárceles argentinas. ¿Por qué? Él lo hizo en un fallo en donde detectó que un preso por narcotráfico que estaba en una cárcel de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, seguía con la familia desde la cárcel coordinando los traslados de cocaína que venían del norte y que salían por los puertos de Buenos Aires. Pidió que se aplique porque hay un método. ¿Pero cómo sería ese sistema? Es un método, en otra oportunidad si querés lo contamos, pero es un método que se aplica, que está estudiado, que se lleva a la práctica, por ejemplo, contra la mafia italiana en Italia. Lo pidió por escrito en un fallo. Hay muchos que lo leyeron al fallo. Vamos a ver si lo aplican, miran para otro lado. Algunos por desconocimiento, otros porque conviene que sigue la rueda. Para ir a Rosario, los monos tienen que estar activos, si no nadie va a Rosario. ¿Sí? Los monos están activos y están todos en cana.
apliquen la ley antimafia italiana que se puede aplicar perfectamente con el basamento de la ley argentina. Bien. Es un control de los grandes mafiosos en las cárceles para que no puedan operar desde las cárceles hacia el exterior. Es muy fácil de aplicar. Escuchen, por ejemplo, un juez como el juez González Charbay. 1.200 millones de pesos lavado de dinero. Y miren esta información, para entender el momento que aprovecharon los monos, esta banda narco, una ley de Macri para lavar dinero mediante un DNU. Macri quitó el control de la IGJ a estas sociedades. ¿Y a quién se lo dio? Puso al Ministerio de Modernización al frente de las inscripciones. Y sí, porque no tenían ninguna experiencia en el control. La IGJ, la Inspección General de Justicia, se dedica a ver, vos creás una sociedad, a ver quiénes son los de esta sociedad, qué tienen, cuál es el capital, cuál es la actividad. Entonces, el Ministerio de Modernización no hacía nada de todo esto. Estos muchachos cada 12... Aprobaba, ok. Claro. No, era incluso autorización digital. Digital, Ni siquiera era... había que presentar todos los papeles. Compartimos la última información. Sí, Paulo. Es que lo sabían, me parece. ¿Para qué se usaba? Lo sabían. Claro. No podés no saberlo. Compartimos estos últimos datos. Ahora la oposición frena un proyecto de ley para imponer mayores controles y Córdoba y Mendoza imponen pocos controles. Que ya tiene media sanción el Oscar Parrilli. Sí, lo que sucede es que hay resistencia. Hay resistencia a aprobar una ley de control real sobre estas sociedades y la IGJ... La Inspección General de Justicia solo tiene facultades acá. Sí. Entonces, hay provincias... En Estados Unidos está pasando también, ¿eh? Hay algunos estados que se han convertido en paraísos fiscales. Delaware, por ejemplo. La resistencia supongo que tiene que ver también con lo que decíamos de los controles desde las cárceles. Por la conveniencia de algunos siempre está la resistencia a aplicar mayores controles, sea en este caso de las sociedades o en los controles de las cárceles. Sí, esta sociedad que aplicó el Ministerio, ¿cómo se llamaba? De Modernización de la administración anterior, sabían para qué se usaban. Quizás no fueron al extremo del narcotráfico. Pero sabían que era para manejar plata negra. Evasión impositiva. Insisto mucho, fue en el momento que se habían caído los Panama Papers. Claro. Es decir, que buscaban cuevas. Una usina tremenda de sociedades como fue Panamá se cayó. Entonces armaron otra usina de sociedades truchas. Pero que el Estado te abra el camino para eso. Obviamente. Es peligroso. Bueno, gracias a los dos. A los dos.